en la especialidad, ¿no? Y también es uno de los temas importantes que ustedes, cuando se encuentren en algún servicio de salud de primer nivel, pues ustedes van a estar encargados de poder realizar el control prenatal, ¿no? El control a las mujeres embarazadas. ¿Qué entendemos por control prenatal? ¿O cómo se define el control prenatal? Es el conjunto de acciones médicas y procedimientos sistemáticos y periódicos realizados por un profesional de salud. ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de controlar la evolución del embarazo y al mismo tiempo, pues vamos a detectar factores de riesgo durante, en el embarazo o antes del embarazo. Y también a través del control prenatal vamos a impartir educación sobre el parto, sobre la maternidad y también sobre la crianza del recién nacido. Entonces, como ustedes verán, esta definición del control prenatal es una acción integral en la mujer embarazada y en el feto. El control prenatal tiene objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Uno de ellos es identificar oportunamente un embarazo de alto riesgo. Con este punto de identificar oportunamente embarazo de alto riesgo, significa que nosotros, como médicos, que estamos brindando la atención de control prenatal, pues tenemos que identificar oportunamente un factor de riesgo o muchos factores de riesgo que tenga la paciente antes del embarazo o durante el embarazo estar desarrollando algún factor de riesgo o alguna complicación. Entonces tenemos que identificar ¿para qué? Para dar un tratamiento oportuno o para prevenir una complicación en la madre o en el feto. Como otro objetivo, también está el fomentar, el proteger y recuperar la salud materno-fetal. Y el tercer objetivo es disminuir las tasas de morbimortalidad materna y perinatal. El control prenatal también tiene características. Dentro de las características de un buen control prenatal, debe ser precoz o temprano, periódico, continuo, completo, integral, extenso y de amplia cobertura. ¿Qué significa cada una de estas características? Es precoz o temprano. Esto significa cuando la mujer apenas sospecha de estar embarazada, pues debe acudir al control respectivo con su médico. Y este control precoz o temprano, lo ideal es que debe iniciarse antes de las 13 semanas. Esto pues nos permitirá determinar la edad gestacional. También vamos a tomar acciones de prevención y promoción de la salud. O sea, vamos a educar a nuestra paciente. También vamos a detectar
los factores de riesgo. También vamos a solicitar exámenes de laboratorio. A través de estos exámenes de laboratorio que vamos a solicitar en el primer control prenatal, a través de ellos, pues nosotros podemos detectar algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la paciente puede presentar, realizando un hemograma, podemos detectar una anemia. Realizando un parcial de orina, podemos detectar una infección urinaria, o realizando exámenes como VIH, BBRD, podemos pesquisar una sífilis, un VIH. Y por otro lado, también no nos olvidemos de pedir en el primer control prenatal, aparte de los exámenes complementarios, la ecografía. Y debe ser una ecografía transvaginal, porque tenemos dos tipos de ecografía en obstetricia. Una ecografía transvaginal y una ecografía transabdominal. ¿Hasta qué edad gestacional nosotros podemos pedir una ecografía transvaginal? Hasta las 12 semanas. Después de las 12 semanas, pedimos una ecografía transabdominal. Esta ecografía es muy importante. Usamos el término de ecografía precoz, nosotros los obstetras, cuando la paciente embarazada se ha realizado una ecografía antes de las 20 semanas. Entonces, a esa ecografía se llama ecografía precoz. Y esto es muy importante. Este examen es muy importante. Esta ecografía precoz, antes de las 20 semanas, es muy importante. Porque muchas veces hay mujeres que no se acuerdan la fecha de su última regla y a veces no sabían que estaban embarazadas. Entonces, para nosotros, el tener una ecografía, pues nos ayuda mucho para sacar la edad gestacional y sacar la fecha probable de parto. Por otro lado, también en el primer control prenatal o precoz, vamos a dar suplementación de hierro y también de ácido fólico. El ácido fólico se da mejor si la paciente planifica el embarazo y ella debería de recibir ácido fólico 3 meses antes al embarazo. Y si no lo ha hecho, si no ha consumido ácido fólico antes de los 3 meses, entonces en el primer control se debe dar a la paciente ácido fólico hasta las 12 semanas. Entonces, esas son las características de la precocidad o del control prenatal temprano. ¿Y cuándo decimos que es periódico y continuo? Es cuando la frecuencia de control es la frecuencia de control del embarazo. Y esta frecuencia o la continuidad del control del embarazo va a depender si la mujer está cursando un embarazo de bajo riesgo, es decir, normal, que no tiene ningún riesgo, o un embarazo de alto riesgo o de muy alto riesgo. Entonces, esta periodicidad va a depender del grado de riesgo obstétrico y obviamente también del nivel de riesgo médico, social y psicológico. Si la paciente está cursando un embarazo no complicado, o sea, de bajo riesgo, entonces en ella se va a programar sus controles prenatales cada 4 semanas durante las primeras 28 semanas. Y luego cada 2 o 3 semanas entre las 28 y las 36 semanas. Y semanalmente después de las 36 semanas hasta las 40 o 42 semanas. Entonces, esta periodicidad o continuidad del control prenatal va a depender
de los factores de riesgo. Si la paciente está cursando un embarazo de alto riesgo, entonces yo la veré más continuamente, ¿no? La veré pues cada 2 semanas, durante las primeras 28 semanas o cada semana. Va a depender mucho del factor de riesgo que conlleva ese embarazo. Es completo e integral cuando se cumple todas las acciones mencionadas en un control prenatal. Tengo que dar educación, promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Esto en los diferentes controles, ya sea en el primer control, segundo control, tercer control. Y se dice que es extenso o de amplia cobertura cuando se abarca la mayor cantidad de población embarazada. Lo ideal es que abarquemos el 100% de la población obstétrica. En Bolivia, según las estadísticas del INE, se abarca el 95.6% de todas las mujeres, del total de mujeres embarazadas. Y de este total de mujeres embarazadas están con 4 controles prenatales el 85.6%. Y para poder abarcar y tener amplia cobertura, pues el gobierno, o sea, el país, Bolivia, ha dado bonos, ¿no? Conocen ustedes el bono Juana Azurduy y el subsidio universal, que vamos a ver más adelante en qué consiste cada uno de ellos. El bono Juana Azurduy fue decretado por el 0066 en la gestión 2009. Y el objetivo de este bono es disminuir la mortalidad materno-infantil y desnutrición crónica en niños y niñas. Pues este bono en el país está en funcionamiento desde el 2009. ¿Y qué requisitos debe cumplir la mujer gestante para poder obtener el bono? Debe cumplir 4 controles prenatales. Su parto debe ser institucional, o sea, en un hospital, y debe tener un control postnatal, es decir, un control posparto. Si ella cumple estos requisitos, pues se beneficia con 320 bolivianos. Y respecto a los niños menores de 2 años, también ellos tienen requisitos. Deben tener controles bimensuales con el pago de 120 bolivianos. ¿Y en qué consiste el subsidio universal prenatal? Este subsidio universal prenatal se da a toda mujer embarazada a partir del 5º mes, 300 bolivianos, por 4 meses. Este subsidio universal prenatal está para aquellas mujeres que no tienen seguro, que no cuentan con ningún seguro, o sea, que están inscritos en el SUS, en el Sistema Universal de Salud, de Salud. Bien, según la Organización Mundial de Salud, establece que las mujeres embarazadas deben asistir como mínimo 5 consultas de atención prenatal. La Organización Mundial de la Salud establece que 5 controles prenatales debe tener una mujer embarazada. En nuestro país, nuestra norma boliviana establece con un embarazo de bajo riesgo, o sea, con un embarazo que no tiene riesgos, ¿ya? En nuestro país establece como mínimo 4 consultas prenatales. Es por eso que el bono Juana Azurduy contempla los 4 controles prenatales. Pero esto, ojo,
en un embarazo de bajo riesgo. Y a un embarazo de alto riesgo, pues será 6, será 9, dependiendo de los factores de riesgo. ¿Y cómo es el esquema en nuestro país de estos controles prenatales en embarazos de bajo riesgo? La primera consulta, nuestra norma indica que debería de realizarse en las primeras 12 semanas. ¿Ya? Desde las 4 o 5 semanas hasta las 12 semanas. En esas primeras 12 semanas, que es precoz, ¿no? Precoz, debemos tomar todas las acciones y solicitar laboratorios de ecografía que hemos mencionado dentro de las características del control prenatal. La segunda consulta debe realizarse entre las 20 y 24 semanas. La tercera consulta entre las 28 y 32 semanas. La cuarta consulta entre las 36 y las 38 semanas. Entonces, esta es la norma de Bolivia en un embarazo de bajo riesgo. Bien. Se usa mucho el término, ustedes van a escuchar, los que están rotando, la parte práctica también han debido escuchar el término de ARO. ARO significa alto riesgo obstétrico. Bien, ¿cuándo clasificamos a las pacientes con este término de alto riesgo obstétrico? Aquí les traje una tabla de las posibles causas, ¿no?, que puede presentar una mujer embarazada y poder catalogarla como alto riesgo obstétrico. Por ejemplo, si yo tengo una mujer embarazada que tiene desnutrición materna o que está con sobrepeso o que tiene obesidad, pues entra en la categoría de ARO. Y también con edad, si la paciente tiene una edad entre 15 y 18 años o una edad mayor a 35 años, también. Si tiene una gran multiparidad, o sea, si tiene 4 embarazos o más, también es un factor de riesgo. El intervalo intergenésico menos de 2 años también, o sea, de un embarazo a otro embarazo, si tiene el intervalo menos de 2 años, también es un factor de riesgo. Antecedentes de partos prematuros, productos de bajo peso, anemia, cesáreas anteriores, miomectomía previa, o sea, sacar los miomas, asma bronquial. Fíjense la talla menor a 1.50 metros también es un factor de riesgo. Embarazos mayores de 41 semanas, aquí entran los embarazos postérmino o prolongados, también es un factor de riesgo. Los embarazos gemelares, retraso mental si tiene la paciente, un trastorno mental, la madre RH negativo, un peso menos de 45 kilos en el momento del embarazo, cuando la paciente no sube adecuadamente el peso necesario o el kilogramo necesario durante el embarazo, cuando la paciente no hace control prenatal o ha iniciado su primer control prenatal en el tercer trimestre, una amenaza de aborto, sífilis no tratada, enfermedades convulsivas, pobreza extrema, maltrato doméstico, el embarazo no deseado, el cáncer de cuello uterino, las displasias. Entonces, vean ustedes, hay una gran lista, ¿ya?, de patologías que están encasillados como ARO, como embarazo de alto riesgo. También se usa el término de muy alto riesgo. Fíjense aquí, dentro de muy alto riesgo entran, por ejemplo, los embarazos, ¿no?, menores de 15 años, ¿no? Esas niñas que quedan embarazadas después de una violación tienen muy alto riesgo.
anemia, trastornos hipertensivos, aborto habitual, malformaciones congénitas, restricción del crecimiento intrauterino, sangrado durante el segundo o tercer trimestre, ruptura prematura de membranas, embarazos múltiples más de 3, o sea, los trillizos, embarazos con VIH-Sida, infecciones, cardiopatías, tuberculosis, enfermedades autoinmunes, condilomatosis genital. Entonces, todo esto, si nosotros encontramos en nuestra paciente, estamos frente a muy alto riesgo obstétrico. Por eso es muy importante cuando nosotros elaboramos la historia clínica en una paciente embarazada, pues tenemos que hacer una buena anamnesis en cuanto a sus antecedentes, en cuanto a alguna molestia en el embarazo actual. Eso con el propósito de poder identificar algún factor de riesgo y poder encasillar si ese embarazo es de bajo riesgo, es de alto riesgo o es de muy alto riesgo obstétrico. Bien, ¿qué actividades realizamos en el control prenatal? En todos los controles prenatales, ¿no? O sea, en el primer control, segundo, tercero, en todos los controles que viene la paciente, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer como médicos? Tenemos que diagnosticar la edad gestacional. Y no se olviden que se diagnostica la edad gestacional con la fecha de la última regla de la paciente. Y si no tiene, o digo que si no se acuerda su fecha de la última regla, acudimos a la ecografía. Y si no tiene ecografía y la paciente llega ya, qué sé yo, en trabajo de parto y nunca ha hecho su control prenatal, entonces podemos usar la altura uterina. Obviamente que la altura uterina no es absoluta, no puede haber errores, pero también podemos usar para diagnosticar la edad gestacional. Otra actividad que hacemos en el control prenatal, identificar factores de riesgo, tanto maternos como fetales. Otra actividad que hacemos, diagnosticamos la condición fetal. ¿Y cómo diagnosticamos la condición fetal? ¿Con qué parámetros hacemos el diagnóstico de la condición fetal en cada control prenatal? Mediante la altura uterina. La altura uterina tiene que ir aumentando cada control, porque tiene que ir creciendo el feto, ¿verdad? Mediante la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, a través de estos parámetros, nosotros podemos diagnosticar la condición fetal. Y lo propio, podemos diagnosticar la condición materna. ¿Cómo? Mediante el aumento de peso en cada control prenatal, mediante la toma de la presión arterial, cómo está su presión arterial. Y otra actividad que hacemos en el control prenatal y que es muy importante, educar a la madre. Educar con respecto a la nutrición, a los hábitos dietéticos, educar con respecto a la evolución del embarazo, que ella tiene que saber identificar los signos de alarma, si hay sangrado, si hay dolor, o que el bebé se mueve muy poco, o hay dolor de cabeza, hinchazón de pies, pues que ella tiene que acudir inmediatamente. Si detecta esos signos de alarma que no son normales, pues que ella tiene que acudir al centro médico de salud más próximo donde ella vive. Entonces, vean ustedes las actividades que uno debe realizar durante el control prenatal. El control prenatal no solamente es medir la altura uterina, hacer las maniobras de Leopoldo y fuera. No. O sea, hay actividades importantes que debemos cumplir en cada control prenatal.
Bien, tenemos que tener conocimiento de algunas definiciones importantes para el manejo de un control prenatal adecuado. Tenemos que conocer la fecha de la última regla normal para sacar la edad gestacional y sacar la fecha probable de parto. Tenemos que conocer la duración del embarazo. Sabemos que el embarazo dura 280 días. 10 meses lunares y 9 meses solares. Tenemos que saber qué es aborto. Aborto es la pérdida del feto antes de las 20 semanas o 22 semanas que usa la definición de la Organización Mundial de Salud, o con un peso menor a 500 gramos. Eso es aborto. Tenemos que saber qué es parto. Parto es la expulsión del producto después de las 22 semanas. Tenemos que saber qué es gestación a término. Decimos que es gestación a término a partir de mayor a 37 semanas hasta las 40 semanas. Pretérmino cuando es menos de 37 semanas. Y postérmino, que es a partir de las 42 semanas. Pues esos términos tenemos que conocerlos. Y también la fórmula obstétrica, ¿no? Que es gesta, para, aborto y cesárea. Esta fórmula obstétrica pues se va siempre usando y colocando en la historia clínica. Bien. ¿Qué reglas o qué reglas se usa para poder calcular la fecha probable de parto? Tenemos 3 reglas. La regla de Pinar, la regla de Wolf y la regla de Nayeli. La que actualmente se está usando es la regla de Nayeli. Las otras reglas, la de Wolf y la de Pinar, ya no se usan, pero sí tenemos que tener conocimiento de estos 3 tipos de regla. ¿En qué consiste la regla de Pinar? La regla de Pinar, para yo poder calcular la fecha probable de parto, es que al último día de la menstruación, se le agrega 10 días, 3 meses. Y la regla de Wolf, al primer día de la última menstruación, se le agrega 10 días y se retrocede en 3 meses. Y la regla de Nayeli, la que está en uso actualmente, es que al primer día de la última menstruación se le agrega 7 días y se retroceden 3 meses. Entonces aquí les traje un ejemplo. Por ejemplo, su última regla, la fecha de la última regla ha sido el 15 de mayo del 21. Y si nosotros usamos la regla de Wolf, vamos a agregar 10. 15 más 10 es 25, ¿verdad? Y a mayo le quitamos 3 meses. Entonces, febrero del 22. Y el otro ejemplo es con el ejemplo de la regla de Nayeli. Esta es la que estamos usando actualmente, donde se va a agregar 7 días a la fecha del primer día de la menstruación. 15 más 7 es 22. Y al mes mayo 5 quito 3. Entonces, la fecha probable de parto va a ser el 22 de febrero del 2022. Bien.
Aquí les traje una gráfica, un dibujo, para ver cuál es la técnica o cómo se mide la altura uterina. Este es un procedimiento que lo tenemos que hacer en todas las mujeres embarazadas que acuden a la consulta. Pues vean ustedes que usamos una cinta métrica flexible y se mide desde la sínfisis del pubis hasta el fondo uterino. Vean ustedes los dedos, cómo está colocada la sínfisis del pubis, los dedos, la mano, es la mano izquierda, y la mano derecha va al fondo. Entonces, esa es la forma de poder medir la altura uterina. Como dijimos hace un momento, si la paciente no tiene ecografía, no se acuerda su última regla y no sabemos de cuántas semanas de embarazo está, pues a través de la altura uterina nosotros podemos más o menos sacar aproximadamente la edad gestacional. Entonces aquí les traje la gráfica, ¿no?, de cómo nosotros podemos ya aproximadamente sacar la edad gestacional a través de la altura uterina. Cuando la paciente tiene una altura uterina entre 14 y 16 centímetros, nosotros estaríamos sospechando aproximadamente de que la paciente puede estar cursando un embarazo de 18 semanas. Y si tiene una altura uterina de 17 a 23, está cursando de 22 semanas. Esto es más o menos a nivel del ombligo. Y si tiene una altura uterina de 24 a 28, estaríamos cursando con un embarazo de 30 semanas. Y si tenemos una altura uterina de 29 a 34, estaríamos hablando de 37 semanas. Esas son semanas aproximadas, no son absolutas. ¿Ya? Entonces, también podemos nosotros, ¿ya?, llevar la altura uterina a una tabla. Esta tabla, que ven al lado derecho, está graficada en el carnet perinatal. Toda paciente que acude a control prenatal, en su primer control, el médico debe llenar el carnet perinatal y debe darle a la paciente. La paciente debe acudir cada vez que vaya a su control ese carnet perinatal, donde se va a apuntar, registrar todos los datos que nosotros encontremos en la paciente, inclusive los laboratorios, está anotado en ese carnet perinatal. Entonces, esta gráfica está también en el carnet perinatal, que nosotros podemos identificar a través de esta gráfica ya por la altura uterina y abajo está las semanas. Entonces, nosotros podemos identificar a través de esta gráfica, ¿no?, si nuestra paciente está, y también a través de eso podemos ver si está en el percentil 10, percentil 60 o 90. Esto es para determinar si el bebé está pequeño o está muy grande. Pues ustedes van a tener una clase teórica específicamente cómo llenar este carnet perinatal. Pero yo les adelanto un poco, pero con mucho más detalle lo van a llevar en la clase teórica en otra ocasión. Bien, también usamos ya reglas para poder calcular la edad gestacional en base a la altura uterina, que se llama la regla de McDonald. Por ejemplo, la fórmula es altura uterina por 8 dividido entre 7. Entonces, utilizando esta fórmula, también nosotros podemos sacar la edad gestacional. Un ejemplo, si nuestra paciente tiene una altura uterina de 22, entonces yo pongo 22 por 8, es 176. Y divido 7 por 7.
y sale 25.1 semanas. Entonces, otra manera de poder sacar la edad gestacional, si no tenemos los otros datos, entonces podemos usar la regla de McDonald, utilizando esta fórmula. También nosotros podemos calcular el peso aproximado del feto, utilizando la regla de Johnson. ¿Cuál es la fórmula? Utilizando también la altura uterina menos K. La K es una constante. Esta K se va a colocar de acuerdo si la presentación está encajada o no encajada. Cuando la presentación no está encajada, usamos la constante 12. Y si está encajada, usamos 11. Entonces, un ejemplo. Esta paciente que está embarazada, yo quiero saber cuánto pesa el feto. Entonces, yo voy a usar la altura uterina de esta paciente es 33. Entonces, voy a poner 33. Pero la presentación no está encajada. Entonces, voy a realizar 33 menos 12. Sale 21. Y voy a multiplicar por 155. Y el peso del feto es más o menos 3.255 gramos, más menos 200. Entonces, si yo quiero determinar el peso fetal aproximado, entonces yo puedo usar esta fórmula, la regla de Johnson. Para saber si tú piensas de que el bebé es muy grande, es macrosómico, y quieres saber cuánto pesa, entonces puedes usar esta fórmula. Si es que no tienes ecografía, porque ahora ya con la ecografía inclusive te dan solo el peso, ¿verdad? Bien. Aparte de ello, también tenemos que orientar a las pacientes sobre las vacunas. ¿Qué vacunas puede recibir la paciente embarazada? El toxoide tetánico, el toxoide difteria reducido y tosferina celular, una influencia trivalente, la hepatitis B y también las vacunas del COVID, ¿verdad? ¿Y qué está contraindicado? La paciente no puede recibir la triple viral, la varicela, la poliomielitis, la rubiola y la fiebre amarilla. Pues aquí les traje el Esquema Nacional de Inmunización para la Mujer Gestante, ¿no? También la vacuna de la hepatitis B, ¿no? Bien. ¿Cómo realizamos para diagnosticar si nuestro feto está bien? ¿Ya? ¿Cómo llegamos a diagnosticar la condición fetal, el bienestar fetal? Mediante los latidos cardíacos fetales. No se olviden que la frecuencia cardíaca fetal va desde 120 a 160. Promedio está 140, ¿no? Voy a identificar la condición fetal, el bienestar fetal, por los movimientos fetales. El bebé tiene que moverse. No se olviden que el bebé se mueve desde la cuarta, quinta semana de embarazo, pero la mamá percibe si es por primera vez a las 20, 22 semanas y si es una multípara a las 18 semanas. Voy a también diagnosticar la condición fetal de acuerdo al tamaño uterino. Si no crece ese útero de un control a otro, está pasando algo. El bebé está con una restricción de crecimiento intrauterino o al final está muerto, está con óbito. Entonces yo tengo que medir. Estimación clínica del peso fetal, podemos hacer a través de la regla de Johnson y la estimación clínica del volumen del líquido amniótico. Entonces, a través de estos parámetros, yo puedo llegar a diagnosticar la condición fetal. Bien, es lo mismo, ¿no? El bienestar fetal. Hemos dicho movimientos fetales,
frecuencia cardíaca fetal, a través de la ecografía obstétrica, si es que tengo la posibilidad de hacerla, a través de los signos de alarma durante el embarazo, ¿no? Si la paciente tiene sangrado, si la paciente tiene dolor de cabeza, zumbidos, tinitos, entonces yo voy a poder identificar el bienestar fetal. Y obviamente voy a pedir las pruebas de bienestar fetal, el monitoreo fetal. Entonces, a través de esto, también yo voy a identificar el bienestar fetal, si es bueno o está pasando algo con el bebé. Entonces, acá les voy a mostrar cuáles son las pruebas del bienestar fetal o cómo se monitoriza al feto. Ustedes no sé si han escuchado en su práctica el registro basal no estresante. Hay varios registros, ¿no? Hay varios monitoreos. El registro basal no estresante, el registro basal estresante, que se llama también POSE, el perfil biofísico, el Doppler. Entonces, a través de diferentes herramientas de control, nosotros podemos monitorizar el bienestar fetal. Aquí les traje un registro, ya, es un registro no estresante, ¿no? El registro basal no estresante. Vean ustedes acá, en la parte superior, se registra la frecuencia cardíaca fetal. Vean ustedes la característica. Esto es un registro normal. Es un registro de bienestar fetal bueno, ¿no? Vean la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal, ¿ya? Que está más o menos 140. Las aceleraciones, esas subidas de la frecuencia cardíaca fetal. Esas subidas ocurren con los movimientos fetales. En la parte central, esos cuadritos negros, triángulos, son los movimientos fetales. Entonces, con cada movimiento fetal, el bebé tiene que reactivarse, ¿no? Y por eso se ven esas variabilidades. Y en la parte inferior tenemos una línea que se va a ir graficando la dinámica uterina. Entonces, esta paciente no tiene dinámica uterina. Entonces, es más o menos, esto es un registro basal no estresante en una mujer embarazada que tiene un registro bueno, un buen bienestar fetal. Aquí tenemos también otro registro, ¿ya? Donde van a ver en la parte inferior, ya hay una gráfica, ¿verdad? Esas son las contracciones uterinas, la dinámica uterina, ¿verdad? Y acá tenemos otro registro también, vean ustedes, en la parte inferior de la imagen, también están las contracciones uterinas, pero vean ustedes que son irregulares. Y hacia arriba vean ustedes que la línea que es muy diferente a esta imagen. Comparen esta imagen con esta. Entonces aquí yo veo que el bebé está hipoactivo, tiene muy pocos movimientos, tiene 2 movimientos. Entonces este registro está malo. Entonces yo tengo que tomar otras acciones para ver cómo está el producto. ¿Ok? Bien. También por otro lado, chicos, ustedes tienen que saber las categorías de los medicamentos durante en el embarazo. Ustedes saben, y han debido llevar en farmacología, que tenemos categorías, ¿no? 5 categorías. La categoría A, la categoría B, C, D y X. En el embarazo podemos usar aquellos medicamentos que están en la categoría A sin ningún problema. No hay riesgo para el feto. Hasta la categoría D, sin ningún problema, ¿no? Hay una lista de medicamentos que ustedes pueden revisar. Esto está en cualquier libro de farmacología para poder revisarlo. La categoría C y D ya uno tiene que evaluar riesgo-beneficio. Y la categoría X está completamente contraindicado en el embarazo. Entonces, eso también es muy importante, el manejo de medicamentos. Ya en la mujer embarazada, ustedes van a tener un seminario, ¿no? De la presentación de este tema. Y entonces yo simplemente les traigo, porque no es el tema en realidad principal de hablar de las categorías de medicamentos, pero cuando ustedes den el seminario de los medicamentos durante el embarazo, pues tienen que profundizar más sobre este tema. Bien, este es el carnet perinatal. Pues toda mujer embarazada debe portar este carnet.
Y todo médico que realiza control prenatal, en el primer control prenatal, yo debo llenar este carnet perinatal. La copia se queda en la historia clínica y el original se da a la paciente. Entonces, todos los datos que ustedes van a leer en este carnet deben ser llenados. Si ustedes ven, ahí están los antecedentes, están aquí los controles prenatales, están como 7 controles. Está si este embarazo termina en parto, en aborto, el recién nacido con cuánto de pesos nació, cómo nació. Entonces, todas estas características los tienen que llenar. La paciente, cuando tenga el parto, debe estar completamente lleno este carnet perinatal. Los puntitos amarillos significa alto riesgo. ¿Ya? Entonces, esto también ustedes van a tener una clase aparte para que ustedes aprendan a llenar el carnet perinatal. Yo se los traje acá, se los presento al carnet perinatal para que tengan, pues, por lo menos el conocimiento y ya su llenado respectivo lo harán en otra clase. Bien, ¿qué debemos hacer en las consultas sucesivas de los controles prenatales? Signos vitales. Tenemos que anotar en ese carnet perinatal, en la historia clínica, la presión, el peso, tenemos que hacer las maniobras Leopold a partir de las 22 semanas y algunos libros de literatura dice a partir de las 28 semanas. Tenemos que sacar el índice de masa corporal para ver cómo está de peso la paciente y el índice de masa corporal, ustedes saben que se saca peso, talla sobre 2. Nutrición. También es muy importante, chicos, la alimentación, los hábitos dietéticos durante el embarazo. Durante el embarazo se estima que una mujer puede aumentar de 9 a 16 kilos de peso durante los 9 meses. ¿Ya? De la siguiente forma. En el primer trimestre debe tener una ganancia de peso de 1,5 kilos mes. Hasta de 1 a 1,5 kilos mes. ¿Ya? En el segundo trimestre, 1 kilo mes. Y en el tercer trimestre, lo propio, 1,5 kilos mes. Eso más o menos es cómo debe aumentar de peso la mujer embarazada. Si en el segundo mes, en el segundo trimestre, la mujer está aumentando de peso como 2 kilos, ojo. Entonces, ahí ya tenemos que hablar con la paciente, indicarle qué alimentos debe suspender, o bien ver si no está reteniendo líquido, haciendo una preeclampsia. Entonces, eso hay que ir controlando. Aquí les traje un cuadrito, ya, para ver el aumento recomendado en las mujeres embarazadas, basándose en el índice de masa corporal. Sabemos que el índice de masa corporal normal, el peso normal, va de 19,8 a 26. Entonces, de acuerdo a eso, acá en este cuadrito se ve cuánto debe aumentar de peso la mujer, ¿ya? La mujer en el embarazo. Si está de bajo peso, si está sobrepeso, o está obesa, o se trata de un embarazo gemelar o un embarazo triple. Entonces, este es el cuadrito que ustedes pueden revisar. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí también es el mismo resumen, ¿no? Es un resumen para que se pueda entender mejor. La categoría de peso por talla. Por ejemplo, esto es por el índice de masa corporales. Si el índice de masa corporal salió bajo, la paciente significa que tiene un índice de masa corporal menos a 19,8. Y el aumento de peso en todo el embarazo debe subir de 12,5 a 18 kilos. Y si es normal, debe subir de 11,5 a 16 kilos, no más. Y si es alto, debe subir de 7 a 11 kilos, no más. Y si mi paciente es gordita, obesa, en los 9 meses debe subir no mayor de 7 kilos. Entonces, esto se tiene que manejar, ¿no?, en los controles prenatales para que la paciente no suba mucho o está subiendo muy poco.
Bien, actividades durante el control prenatal. En el primer control prenatal debemos realizar historia clínica, pedir exámenes, examen físico, eso es lo que hemos hablado, ¿no? Es un resumen esto. Y también el laboratorio. En el primer control, ¿qué tenemos que pedir? Hemograma, urocultivo, grupo sanguíneo, BDR, citología cervical, o sea, tenemos que hacer un Papa Nicolau, glicemia. Tenemos que pedir una ecografía, esto no se olvide. La ecografía, para poder detectar el síndrome de Down, se debe pedir entre las 11 y 14 semanas. También podemos pedir el Doppler de arterias uterinas para predecir si esta paciente puede desarrollar una preeclampsia o no. Cuando la paciente está ya de 22 o 24 semanas, ya podemos pedir una ecografía morfológica para ver si no tiene alguna malformación en el bebé, descartar. También podemos evaluar la longitud cervical, ¿no? En las pacientes para ver si esta paciente en algún momento de su embarazo puede desarrollar una amenaza de parto pretérmino, ¿no? Medimos la longitud cervical, ¿no? Si mide menos de 25 milímetros, pues tiene riesgo de poder desarrollar un parto prematuro antes de las 34 semanas. Y si fuera así, pues nosotros damos progesterona para evitar de que el bebé pues no nazca antes de las 34 semanas. También se pide el Doppler de las arterias uterinas a las 22 y 24 semanas, siempre y cuando la paciente no se realizó entre las 11 y 14 semanas. A las 26, 28 semanas, pues tengo que pedir glicemia postprandial, o sea, hacer el tamizaje de la diabetes gestacional. Y si es un RH negativo, voy a pedir un COMSIN directo, RH no sensibilizado. Y si no sé de que el esposo no sé su RH, pues yo voy a administrar la inmunoglobulina anti-RH, ¿ya? A las 32, 38 semanas igual pido una ecografía para ver el crecimiento del feto, ver dónde está ubicada la placenta, qué presentación tiene y la cantidad de líquido amniótico. También repito algunos exámenes, BDBL, hemoglobina, hematocrito y a las 32 semanas, chicos, que no hacemos acá y deberíamos de hacer el cultivo del estreptococo beta. 35, 37 semanas. ¿Esto para qué? Para evitar la amenaza del parto pretérmino. Aquí les traje una tabla, ¿ya? Una tabla donde se anota las diferentes actividades que realizamos en el control prenatal, ¿ya? Acá está en 6 controles, 1, 2, 3, no, 5 controles. Entonces, antes de las 20 semanas, entre 20 y 24 semanas, 27 y 29 semanas, 33, 35 semanas, 38 y 40 semanas. Y vean ustedes, en el lado izquierdo, qué tenemos que hacer en cada semana, en cada control, ¿no? Hay algunos procedimientos que se hacen en todos los controles prenatales. Entonces, toda esta lista que vemos en esta tabla, pues nosotros tenemos que realizar y anotar en el carnet perinatal y en la historia clínica. Todas estas actividades se hacen en cada control prenatal. Bien, educación. Es muy importante este punto, informar principalmente sobre el embarazo, ¿no? Cuánto tiempo dura, cuándo van a nacer su bebé, qué tiene que alimentarse, cómo es la vestimenta, ya no tiene que usar tacos, etcétera, etcétera. Todo ello, pues, se va educando a la mamá, ¿no? Y por otro lado, también informar cómo va a ser el trabajo de parto. Muchas veces hay pacientes que llegan y no saben cómo es las contracciones dolorosas uterinas, no saben. Entonces, hay que explicarles cómo va a ser el dolor, en 10 minutos cuántas contracciones tiene que presentar y cada contracción cuánto dura. Esas cosas tienen que saber las pacientes, porque a veces si no las orientamos, si no las educamos, apenas duele y aparecen en la emergencia. Y no es así, ¿no? Y se va congestionando el servicio de emergencia. Entonces, tiene que orientar. Decir, bueno, usted tiene que tener, si es un verdadero trabajo de parto, usted tiene que tener estas características de dolores, va a eliminar el tapón mucoso, o sea, explicarles todo, ¿no? La paciente tiene que estar educada sobre los cambios que va a ocurrir en el momento del inicio del trabajo de parto. También tenemos que hablar que en algún momento del embarazo puede ella perder líquido amniótico.
¿no? Se puede romper las bolsas poliamnióticas en cualquier momento del embarazo. Entonces, si es así, pues esto es una emergencia, tiene que acudir al servicio de emergencia, no puede esperar un día ni 2 días. Apenas ella ve que ha roto bolsas, que ha mojado la ropa interior, pues es un signo de alarma que debe acudir al servicio de emergencia. Por otro lado, también hay que preparar a la paciente psicológicamente, ¿no? Cómo ella tiene que comportarse, cómo tiene que respirar en el momento del trabajo de parto, cuando hay dolor en las contracciones, o sea, todo ello tenemos que educar en los 9 meses de embarazo, en los 4 o 5 o 6 controles prenatales. También el acompañamiento durante el parto es muy importante, que puede estar presente el esposo. Pero en nuestros hospitales públicos los espacios del trabajo de parto son muy reducidos y con la cuestión del COVID, pues no estamos permitiendo el acompañamiento. También tiene que haber el apoyo emocional, físico y cuidados básicos. Bien, los datos de alarma, como les dije, hay que educar a la paciente. Dolor de cabeza, zumbidos en los oídos, visión borrosa, náuseas, vómitos, pérdida de líquido, sangrado, hinchazón de pies, disminución de movimientos fetales, molestias al orinar, convulsiones, aumento de peso mayor a 2 kilos por semana, fiebre. Entonces, esos son los datos de alarma que tenemos que hablar en cada control prenatal. Promoción. Por otro lado, también es muy importante la promoción de la lactancia materna. También que tenemos que tocar el punto de la lactancia materna durante el embarazo, ¿no? Identificar, por ejemplo, qué mujeres no pueden dar de lactar, ¿no? Una paciente con VIH. Informar sobre los beneficios de la lactancia materna y la desventaja del uso del biberón, otros líquidos o alimentos. Hay que revisar rutinariamente las mamas. Durante el embarazo hay que indicar a la mamá que prepare esos pezones, ¿no? Para la lactancia sin riesgo, ¿no? Porque si no preparamos los pezones, pues la paciente no va a presentar grietas, entonces hay que preparar. Indicar los cuidados de higiene del pezón y la mama, informar las técnicas. Esto es muy importante, chicos. Indicar cuál es la técnica correcta de amamantamiento adecuado. Porque si la mamá no sabe la técnica correcta, pues la paciente va a tener grietas, mastitis y absceso de mama. Eso es por mala técnica. Y explicar las maniobras de extracción de leche en caso de que la mamá tuviera algún otro problema. Conclusiones. El enfoque de riesgo, o sea, el control prenatal, tiene un fin de enfoque de riesgo, porque a través de ella vamos a identificar los factores de riesgo. Por lo tanto, juega un rol importante en la reducción de la y mortalidad materna perinatal. Entre el 15 y el 30% de los embarazos son considerados de alto riesgo. Y de estos se presenta hasta un 60% de morbilidad y mortalidad materna perinatal. Entonces, el 70% de los embarazos no son de alto riesgo, son de bajo riesgo, son embarazos normales. Entonces, ese 30%, pues tenemos que identificar. El control prenatal es indispensable para mejorar la salud materna y perinatal. Es de suma importancia instruir a las gestantes sobre los signos de alarma. El adecuado registro de la información es importante. Tenemos que registrar todo, tanto en la historia clínica como en el carnet perinatal. La participación informada de la población es necesaria para mejorar la salud materna. Con esto, chicos, termino la presentación y pues si hay alguna pregunta, algo, pues estoy dispuesta a poder aclararlas. Bien, si no hay preguntas, entonces muchas gracias por la atención y nos vemos hasta en otra oportunidad, cuando me toque, parece que me toca mortalidad materna la próxima semana.
Muy bien, chicos, que tengan un buen día.